hueco en las agendas para estar aquí esta noche con nosotros. Veo muchas caras conocidas, algunas las conoceremos esta noche también. Yo hoy quiero hablar muy brevemente, porque el tiempo nos apremia y tenemos un poquito de hambre, sobre la tecnología que hemos estado viendo un poquito afuera, que ya estamos en todos los medios hablando de la realidad virtual, etcétera, etcétera. La diferencia entre la realidad virtual con PC, la realidad virtual con consola, que todo el mundo sabemos pues que PlayStation, incluso las Oculus también estaban tocando el tema de la realidad virtual, pero vamos a ver un poquito la diferencia entre tener un PC y una consola. Y luego, por otro lado, quiero también tocar muy por encima el tema de los bricks. Es decir, todo el mundo pensamos en los bricks, pensamos en un HTPC, conectarlo en el salón, veremos que tiene muchas más utilidad. Empezamos un poquito con la presentación. Esto es lo que comentaba hace un rato, es decir, las consolas ya utilizan realidad virtual, pero tienen un hardware, evidentemente, lo tienen reducido en el sentido que es el equivalente, como veis ahí, al hardware que tenían los PCs en 2011. Es decir, la realidad virtual a 4K con 60 frames por segundo estables, hay que jugarlo hay que mirarlo con un PC de alta gama, de 1050 para arriba, seguramente, en cuanto a gráfica. De ahí la diferencia entre la realidad virtual de una consola con la de un PC. Bueno, lo que comentábamos ahí, el 4K al 1080 con los frames. Y bueno, un poquito más lo que estábamos comentando antes, es decir, el performance que necesita la realidad virtual como la estamos conociendo ahora mismo con un PC mucho mejor que con consola. En cuanto a las placas, entrando un poquito, vemos el water cooling, vemos que el modding está también un poco en alza, y de ahí que todos los fabricantes, evidentemente también Gigabyte como punto en placas base, tenemos la personalización con los LEDs, es decir, distintos colores, etcétera, etcétera, y algunas otras características que más adelante podemos hablar con más detalle. Vemos un poquito más el tema de la personalización y el water cooling, es decir, los gamers prefieren water cooling. Bueno, en realidad hay muchos tipos de water cooling. ¿Por qué lo prefieren? Bueno, porque es silencioso, porque da, en este caso, un performance al equipo mucho mejor. En cuanto a las placas, ya habríamos terminado y quiero tocar muy brevemente el tema de los bricks. El bricks es ese pequeño gran PC. ¿Qué es lo que quiero ver muy rápidamente? Es una introducción, que es un bricks, el catálogo, cómo lo tenemos diferenciado, y los usos prácticos y la versatilidad que te da un mini PC como el nuestro, como el bricks. ¿Qué es un bricks? La definición de diccionario igual es un PC ultracompacto que redefine el concepto de PC de escritorio en términos de miniaturización, con un factor de forma lo suficientemente pequeño para caber en la palma de la mano, que traducido es un barebone, que incluye evidentemente el procesador, el módulo Wi-Fi, y qué es lo que necesitamos, es decir, necesitamos un disco duro, necesitamos una memoria y un sistema operativo. Puedo decir, y creo que lo puedo decir, que en breve también ofreceremos el sistema completo, es decir, con memoria, con el sistema operativo, esperemos que a un precio muy competitivo. Los bricks los encontramos en distintas versiones, i3, i5 y 7, con hasta 9 SKUs. Es cierto que luego hay un Celeron, pero bueno, no lo hemos puesto aquí porque la gran mayoría de bricks trabajan con i3, i5 y 7. Tienen la posibilidad de conectar 3 monitores a través del DisplayPort conectados en cadena. El USB 3.1, llamado conector del futuro, más rápido, 10 gigas, 2 veces más rápido que el USB 3.0. La familia, ¿cómo lo tenemos distribuido nosotros? Es decir, cuando seguramente muchos de vosotros ya conocéis los bricks, vamos a explicar un poquito cuáles son las gamas para que podáis diferenciarlas rápidamente. Tenemos bricks S, el bricks gaming, que está rodando por aquí, y luego tenemos el bricks Pro y el proyector. El bricks es el bricks estándar, es decir, un MSATA o M2 en su defecto, con i3, i5 y 7,
y con el módulo Wi-Fi Bluetooth en este caso. El BRICS S es exactamente el mismo que el BRICS, pero con la capacidad de disco duro de 2,5 mecánico de toda la vida, es decir, un M2, un MSATA, y aparte poner, no sé, si queremos más capacidad o queremos utilizarlo como un servidor multimedia, etcétera, etcétera, tienes la posibilidad de poner un disco duro de 2,5. El BRICS Gaming, que viene con una gráfica 950, podría venir con una 1050, una 1060, podría ser. El tema es que lo hemos hecho, creo que bien, porque la gráfica es modular. Es decir, se puede cambiar en un futuro si extraemos la gráfica que viene y montamos una 1050. Todavía esto no es oficial, no hay en este caso un recambio, pero sí que tenemos la posibilidad de hacerlo si en un futuro queremos actualizar, ¿no? Es un equipo caro y vale la pena poder actualizarlo sin problemas. El BRICS Pro es exactamente lo mismo que el BRICS Gaming, con la misma performance, con la misma potencia, lo único que en un factor de forma distinto, es decir, hemos pensado que en un factor de forma enracable, es decir, encaja en otros sectores donde un BRICS como el que veréis ahora por aquí igual no es el factor de forma ideal. Entonces hemos creído oportuno tenerlo como factor de forma enracable. Y el BRICS Proyector es un BRICS normal y corriente con la facultad de que se puede proyectar. Pasándose un poco por encima, me gustaría ver los casos más notorios, ¿no? Es decir, vamos a intentar ver en qué circunstancias podemos utilizar los BRICS. El primero, como he dicho antes, con HTPC. Nos llaman los mini PCs para tenerlo en el salón, ahora con servicios como Netflix o el Hulu mismo, donde consumimos contenido en streaming. Es decir, en este caso, el uso más fácil que le podemos dar a un BRICS es tenerlo en un salón. Hay otras maneras, es decir, puedes tenerlo, como decíamos, en el salón, puedes tenerlo como un equipo en casa, en la oficina de casa, puedes tenerlo como un servidor multimedia, por ejemplo. Es decir, hoy en día, con el tema de los móviles, las tablets y demás, al final necesitamos un sitio, sí, está el cloud y demás, pero necesitamos un sitio donde almacenar, en este caso, toda esta información. Podríamos utilizarlo, en este caso, con el BRICS S que hemos visto anteriormente. 3D multimedia, es decir, es cierto que si vamos a trabajar el 3D multimedia a nivel profesional, necesitaremos uno de los equipos que hemos visto ahí fuera. Para un sector más amateur o incluso donde se está iniciando, es completamente capaz, por ejemplo, el BRICS Pro que hemos visto, el Game, es completamente capaz de mover programas como el CAD, etcétera, etcétera. Lo que quiero que quede bien es que te puedes hacer la solución que tú necesites con BRICS, es decir, desde la placa base, que serviría en este caso para entornos un poquito más limitados, pero tienes la libertad de tener un BRICS para cada una de las cosas que necesitas. Y en principio, esto es todo lo que yo tenía que decir. ¿De acuerdo? Gracias.